hombre lobo, devorador de pecados. La ciudad nocturna vivía su doble vida. Por arriba, las luces de los rascacielos, los escaparates de cristal, las vallas publicitarias que prometían la felicidad a cambio de una suscripción, un crédito o una pastilla. Por abajo, la humedad de los callejones, los contenedores de basura, el olor a sangre vieja y a asfalto rancio, donde a la vuelta de la esquina podías perder la cartera, los dientes o incluso la vida. Yo conocía ambos mundos y no pertenecía a ninguno. Antes yo era un hombre, maldito, quebrado, pero un hombre. Un detective privado que perseguía a cónyuges infieles, a pequeños deudores o, con suerte, los sucios secretos de la élite empresarial. En aquel entonces, todavía creía que sabía cómo funcionaba esta ciudad. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Lo llamaban la iniciación. Aquellos que llevan anillos de plata con un ojo grabado y nunca caminan por las calles de día. El culto de los devoradores de pecados. No debería haberme metido. Un ritual ajeno. Símbolos extraños en las paredes de un viejo hotel. Cuerpos en sacos y susurros a mis espaldas. Pero cuando vi el rostro de mi esposa entre las víctimas en la grabación de una cámara de seguridad, no pude quedarme al margen. Irrumpí allí, solo, sin armas, sin un plan. Pensé que solo eran unos sectarios locos. Me equivocaba. No lo recuerdo todo por completo, solo fragmentos. El olor a incienso, sangre en el suelo, aullidos que se convertían en un rugido inhumano. Una criatura semidescompuesta inclinada sobre mí. Unas mandíbulas, llenas de podredumbre y colmillos, se cerraron en mi cuello. Debería haber muerto, o haberme convertido en uno de ellos. Pero me quedé diferente. Ahora, una bestia vive dentro de mí. Se despierta por las noches, cuando la luna se esconde tras las nubes, cuando la sangre en las calles huele especialmente dulce. Exige comer. Pero he aprendido a dirigirla. No soy un asesino de inocentes. Soy un cazador de aquellos que están hundidos en el pecado. Cada cuerpo que desgarro en pedazos pertenece a un asesino, a un pedófilo, a un traficante de personas. No es venganza, es equilibrio. Me convertí en su pesadilla, y ellos lo saben. El culto me está cazando. Me llaman el fruto corrupto, el fallo del sistema, el lobo fuera de la manada. Me da igual. Esta noche es otra noche de caza. Estaba de pie en el tejado de una fábrica abandonada, inhalando el aire húmedo. Abajo, en el sótano, se escondía su nueva víctima. Una chica de unos 17 años que había sido testigo accidental de su rito. No la habrían dejado ir. Pero yo estoy aquí. Las garras crecen, las articulaciones crujen, los músculos se hinchan bajo la piel. El rostro se deforma con una ira bestial. Siento como la razón se me escapa, pero me aferro a lo que queda de mí. Recuerdo quién soy. Para esta escoria, soy el devorador de pecados. Las puertas saltaron de sus goznes. Los perros del culto apenas tuvieron tiempo de girarse, pero ya era tarde. Mis colmillos se clavaron en sus gargantas. Gritos, sangre, el chirrido del metal. Eso fue todo lo que quedó de su confianza. Pero no sabía que hoy la trampa ya estaba puesta para mí. Entre los restos encontré un símbolo del culto, nuevo, desconocido, grabado en la piel de uno de ellos. Un círculo atravesado por garras, con un ojo de pupila negra en su interior. Sentí a mi espalda que me observaban. Desde el tejado del edificio de al lado, alguien me vigilaba. Una silueta alta, con un abrigo, con una máscara. Un extraño. Hizo un gesto con la mano y desapareció en la noche. Comprendí que la caza no había hecho más que empezar. Y ahora, el objetivo era yo. El tejado se vació. La silueta desapareció tras la neblina del smog nocturno, pero yo sentía su presencia. Algo en mi parte animal respondió. El instinto de un depredador siempre reconoce a un igual. Y eso me inquietaba. Bajé a donde aún olía a sangre fresca y a miedo. La chica, la víctima del rito, estaba viva. Pálida,
con las pupilas dilatadas, temblaba en un rincón, apretando en sus manos un colgante ensangrentado. «No temas». Intenté hablar con suavidad, pero mi voz se quebró en un rugido ronco. Mitad hombre lobo, mitad monstruo. Es difícil parecer amigable cuando las garras y los colmillos aún no han desaparecido del todo. Ella se pegó a la pared, con los ojos muy abiertos. «¿Qué eres? ¿Qué les has hecho?» Me acerqué más, conteniendo la furia bestial, luchando contra los instintos que pugnaban por salir. «Te habrían matado, o algo peor. Créeme, te he hecho un favor. Pero tú también eres...». No terminó la frase, mirando mis manos cubiertas de pelo y sangre. No le mentí. Sí, soy como ellos, pero no estoy con ellos. Me agaché a su lado, inspeccionando la sala. Las paredes estaban salpicadas de símbolos sangrientos, el suelo cubierto de cadáveres. Todo habitual. Otro ritual del culto, pero algo no encajaba. El nuevo símbolo y aquella sombra en el tejado. «¿Cómo te llamas?», pregunté, intentando devolver un atisbo de normalidad a la situación. «Lia», apretó el colgante contra su pecho. «Solo estaba paseando. Vi cómo esos tipos arrastraban a un hombre hasta aquí. No lo sabía», asentí. El observador siempre se convierte en víctima. Es su regla. «¿Y tú?» «Yo soy su peor pesadilla». Me levanté. «Tenemos que irnos». En la calle reinaba el silencio. Demasiado silencio para este barrio. Los callejones estaban vacíos, los escaparates rotos. En el horizonte sonaban sirenas de policía, pero nadie se acercaba. Sentí el movimiento antes de verlo. El rugido de motores. Unos todoterrenos negros con cristales tintados y emblemas extraños. Ni de la policía ni de los servicios especiales. Sus puertas se abrieron de golpe y de ellos salieron hombres con largos abrigos y máscaras blancas que ocultaban sus rostros. Lia me agarró la mano, asustada. «¿Son ellos?» «No, son peores». Uno de ellos dio un paso al frente, sus botas resonando con fuerza sobre el asfalto mojado. «Jason North». La voz tras la máscara sonaba metálica, sin emoción. «Llevamos mucho tiempo buscándote». Enseñé los dientes. Las garras volvieron a crecer. Mi pecho se llenó de un rugido bestial. «No me uno a clubes por invitación». El desconocido ignoró mi broma. «Eres una anomalía, un fallo del sistema, un devorador que no obedeció. ¿Y sabes lo que se hace con los fallos?» Otro enmascarado sacó algo parecido a una ballesta con virotes de plata. Cubrí a Lia. «Escúchame con atención, chica. Corre hacia el oeste, hacia el puente. Allí hay gente». «¿Y tú?» «¿Yo?» Mostré los colmillos, sintiendo cómo la oleada de la bestia inundaba mi conciencia. «Yo voy a darles un espectáculo». Atacaron primero. Los virotes silbaban al clavarse en el hormigón, rebotaban en las paredes. Saltaba entre los coches, rasgando las puertas con mis garras, destrozando el metal como si fuera papel. Uno de los enemigos resultó ser rápido. De un salto me clavó una daga en el costado, pero le intercepté la mano y se la rompí con un crujido. Gritos, rugidos, el olor a sangre. La ciudad se convirtió en una arena. Las sombras se movían velozmente. Más enemigos. Pero la bestia dentro de mí se regocijaba. Sabía que su sangre era el precio de mi libertad. «¡Vas a perder, North!», gritó uno de ellos, lanzando una granada de humo. Salí de la nube de humo, cortándole la garganta con mis garras. «Eso ya lo veremos». Cuando la lucha amainó, la calle estaba sembrada de cuerpos. El culto se había retirado. Sus coches desaparecieron en el laberinto de callejones. Lia me esperaba junto al puente, asustada, pero entera. «Tú los has matado». Me miraba, a mí, mitad bestia, mitad monstruo ensangrentado. Ellos nos habrían matado a nosotros, o algo peor. «¿Tú quién eres en realidad?». Su voz temblaba. Miré la ciudad nocturna, las luces lejanas donde los verdaderos monstruos caminan tras las máscaras. «Yo
Solo un hombre lobo con demasiadas deudas. Mi teléfono vibró. En la pantalla, un número anónimo. Respondí. «Te hemos estado observando, North», dijo una fría voz de mujer. «Nos has arruinado la noche, pero tienes una opción. Únete, o el próximo al que devoremos serás tú». Sonreí con desdén mirando a Lia. «Díganle a su jefe que yo no me uno a las manadas». Colgué. La noche no había hecho más que empezar, y la sangre y los pecados en esta ciudad eran un recurso inagotable. Caminamos por el puente mientras la ciudad se silenciaba a nuestras espaldas. El ruido de los coches, la publicidad, los letreros de neón, todo se convertía en un telón de fondo, pero mis oídos captaban más. El sonido de pasos ajenos, susurros silenciosos, el chirrido de puertas lejanas. Los sentía, a los que se agazapaban en las sombras, los perros del culto, rastreadores, quizás mestizos como yo, solo que hacía mucho que habían perdido los restos de humanidad. «Estás temblando», le dije, mirando a Lia. Ella apretó el colgante en su cuello. «Tú no temblarías. Ellos no eran humanos». Sonreí con amargura. «Bienvenida al mundo real, chica». Nos desviamos hacia un barrio abandonado, una zona donde las casas se alzaban como cajas vacías y las calles estaban llenas de vagabundos y drogadictos. Aquí era más fácil esconderse. Aquí nadie hacía preguntas. Abrí la puerta de un viejo garaje, parte de mi red de refugios. Un espacio pequeño, olor a gasolina, herramientas oxidadas. Dentro, una nevera vieja, un botiquín y mi maleta de emergencia. Lia se quedó junto a la pared, temblando. «¿Qué vas a hacer ahora?» Saqué de la maleta una jeringuilla con un líquido turbio y me la clavé en el cuello. Un dolor infernal me atravesó los músculos. La transformación retrocedía. La bestia interior rugió, pero se calmó. «Primero, no perder el control», respondí, limpiándome la sangre de los labios. Ella me miró, ya no con aquel horror, pero con una clara desconfianza. «¿De verdad? ¿Comes gente?» La miré de reojo. «Solo a aquellos que no vale la pena perdonar. Verás, Lia, esta ciudad hace tiempo que se dividió en depredadores y presas. Yo soy una opción intermedia. ¿Por qué te llaman el Fallo?» Su voz se había vuelto más firme. Guardé silencio un segundo, rasgando el envoltorio de una gasa estéril. «Porque no juego según sus reglas». ¿Esos devoradores de pecados? Una secta, más antigua de lo que puedas imaginar. Controlan la ciudad subterránea, se alimentan del miedo y los vicios. Para ellos, la gente es ganado. ¿Y tú? Yo los cazo a ellos. La miré a los ojos, mientras todavía pueda. De repente, la luz de la bombilla parpadeó. Me tensé. El instinto animal gritó en mi interior. «¡Peligro!». Un clic tras la puerta. Había alguien ahí. «¡Escóndete!», le espeté, agarrando un cuchillo del estante. La puerta se abrió de golpe. En la estancia entró una mujer alta, con el rostro oculto por una máscara con un diseño de calavera, pelo largo hasta la cintura, un abrigo con forro rojo. «North, North». Su voz sonaba burlona, venenosa. «Se te da mal proteger a las chicas. No la has cuidado bien». Me erguí. «Si has venido a matar, empieza ya». Ella se rió. «Te necesito vivo, al menos hasta que mueras según el plan». «¿Quién eres?». Apreté los puños. Las venas palpitaban, las garras pugnaban por salir. Se quitó la máscara. Un rostro joven, pero sus ojos eran viejos. En ellos ardía una eternidad. «Me llamo Vaira. Soy una cazadora de fallos. Tú eres mi contrato». «¿Y cuánto pagan por mi pellejo?». Mostré los dientes. Señaló a Lia. «Con su vida como anticipo. No tuve tiempo de moverme». Vaira se lanzó hacia adelante más rápido de lo que un humano puede percibir. Pero yo no soy humano. Chocamos en medio de la habitación. Sus golpes eran precisos, fríos. Los míos, bestiales, furiosos. El metal resonaba. Las garras arañaban la piel. Los muebles volaban en pedazos.
Lía gritaba, pero yo apenas la oía. El combate me había absorbido por completo. Vaira saltó a un estante, se impulsó y me clavó una daga de plata en el hombro. Rugí de dolor, la arrastré hacia Tarajo y la inmovilicé en el suelo. «No serás tú quien me mate», le siseé en la cara. Ella solo sonrió. «No tienes ni idea de quién soy». Volvieron a golpear la puerta. Esta vez no era una persona sola. Eran los perros del culto, una manada. Ambos nos quedamos quietos. Se oían pisadas, armas, pasos pesados. «¡Vaira!», gritaron desde fuera. «El mutante se ha escapado. La orden es no tomarlo vivo». Ella se levantó de un salto, maldiciendo. «Maldita sea, otra vez no han entendido las instrucciones». Me apoyé en la pared, sintiendo cómo la plata me quemaba la carne. «¿Cuál es el problema, cazadora?» «¿El problema?». Arrancó el cuchillo de mi hombro. La sangre brotó a borbotones. «El problema es que se supone que debo entregarte yo. Y si te matan, el contrato se anula. Y mis problemas se duplican». «¿Qué propones?», pregunté, secándome la herida. «Una tregua temporal, lobo. Si sobrevives, seguiremos hablando. Si mueres, yo misma entregaré tu cadáver». Me reí roncamente. Me gusta la gente honesta. La puerta salió volando. En la habitación irrumpieron cultistas armados, máscaras, fusiles, escudos. En sus cascos, el mismo símbolo, un ojo con garras. Lía gritó. Me lancé hacia adelante, con Vaira a mi lado. Éramos enemigos hace un minuto, pero ahora, aliados. Sangre, disparos, gritos. Las garras desgarraban la carne, las balas silbaban, los cuerpos caían. Sentí que la bestia tomaba el control por completo y mi conciencia se nublaba. Lo último que recuerdo son los ojos rojos del líder del culto, mirándome a través del humo. Demasiado tarde, North. Ya eres nuestro. Desperté en la oscuridad. El metal bajo mí estaba frío, el aire impregnado de sangre y humedad. Los rostros a mi alrededor eran siluetas borrosas, susurrando en un idioma desconocido. Cerca, un corazón latía, asustado, rápido. Y junto a ella, otro olor. De lobo, pero ajeno, fuerte. Una voz profunda retumbó. «Es hora de elegir un bando, hombre lobo. O estás con nosotros, o te convertirás en nuestro alimento». Intenté levantarme, pero unas cadenas me sujetaban. La manada me rodeaba. El líder, un hombre enorme, alto, con ojos que ardían como el ámbar y un amuleto con runas antiguas en el cuello. Sentía a la bestia dentro de mí. Esperaba mi decisión. La voz de Lía temblaba. «Jason, por favor». Miré a mis enemigos. La bestia enseñaba los dientes, exigiendo sangre. La pregunta quedó en el aire. Elegir un bando o quemarlo todo hasta los cimientos. El metal de las cadenas tintineaba mientras tiraba de mis manos, sintiendo cómo el acero se clavaba en mis muñecas. La piel de mis manos ya estaba desgarrada y ensangrentada, pero la regeneración bestial no me permitía morir, solo sufrir. El líder de la manada, un alfa imponente, estaba frente a mí. Sus ojos de ámbar brillaban como los de un depredador listo para atacar. «Es inútil que intentes romper las cadenas». Su voz era ronca, como el chirrido de metal contra hueso. «Tienen plata en la aleación. ¿Sabes lo que eso significa?». Escupí al suelo. La sangre goteaba de mis labios. «Dime algo nuevo, cabrón». Él sonrió. Sus colmillos brillaron en la tenue luz de las lámparas. «¿Algo nuevo? De acuerdo. Lo nuevo es que no eres el primer fallo, North. Pero quizás seas el último». Detrás de él se oyó una fina voz de mujer. «Aún no ha elegido un bando. Te estás precipitando, Bade». Giré la cabeza. Vaira estaba junto a la pared, con los brazos cruzados, la máscara ocultando de nuevo su rostro. Solo sus ojos brillaban con un frío destello azul. «¿Tú me has traído hasta ellos?». «Sí sé». Se encogió de hombros. «No te he traído, te he guiado. ¿Necesitas que te explique la diferencia o lo deducirás tú solo?». Bey, el alfa, se acercó a mí.
inclinándose tanto que pude oler el bosque, la sangre y las cenizas. Te hemos estado observando, North, desde el momento en que sobreviviste a la iniciación. Eres un error, pero cada error es una oportunidad. Apreté los puños. ¿Una oportunidad para quién? ¿Para tu manada de mutantes que se creen los amos de la ciudad? Somos los amos, respondió él con calma. Los humanos no entienden que viven en una jaula que nosotros construimos. La política, los negocios, las calles, incluso tus investigaciones, todo está bajo el control de la manada. Gruñí. Si todo está bajo control, ¿por qué me cazáis? Intervino Vaira. Porque rompiste la cadena, te mantuviste en el límite durante demasiado tiempo, no te sometiste a la bestia y no te convertiste en humano. El equilibrio se ha roto. Lía susurró a mis espaldas. Esto es una locura, solo matan gente. La miré, ingenua, temblorosa. No matan a cualquiera, solo a los que se lo merecen. Veid asintió. Exacto, no somos monstruos sin motivo. Purificamos la ciudad, devoramos el pecado. Eres uno de nosotros, North, lo quieras o no. Sonreí, a pesar del dolor. Suena bonito, solo que se os olvidó añadir que sois bestias escondidas tras bellas palabras. Veid enseñó los dientes. La bestia es la verdad. Los humanos se mienten a sí mismos, se ponen máscaras, construyen ilusiones. La bestia es honesta, mata cuando debe. Somos el orden en el caos. Sentí que las cadenas se aflojaban un poco. Al parecer, alguien había cometido un error con las prisas, o había subestimado mi fuerza. Tenía los dedos entumecidos, pero pude mover las manos, preparándome para saltar. Bate continuó. Tenemos enemigos, el culto, las corporaciones, aquellos que corrompen la ciudad. Los has visto, los has matado, pero lo hacías solo. Con nosotros puedes hacerlo conscientemente, siguiendo las reglas. Torcí los labios. No me gustan las reglas. Es tu elección. Vaira se acercó. Si te unes a la manada, vives, cazas, controlas a la bestia. Si te niegas, te dejaremos ir. Solo que la bestia en tu interior te devorará desde dentro. Tiré bruscamente de mis manos. Las cadenas se rompieron con un estruendo y los eslabones de metal cayeron al suelo. La manada se sobresaltó. El alfa se quedó inmóvil. Me erguí. Los músculos se llenaron de una fuerza bestial. Los colmillos brillaron. ¿Sabes qué voy a elegir? Bate asintió. Lo sé. Elegirás el camino del dolor. Todos los fallos lo eligen. Salté primero. La lucha había comenzado. Las garras desgarraban la piel, los golpes rompían huesos, la sangre inundaba el suelo. La manada atacaba de forma organizada, pero yo era más rápido, más furioso. La bestia en mi interior rugía de placer. Vaira observaba sin intervenir. Sus ojos me estudiaban como a un animal de laboratorio. Lía intentaba esconderse, pero lo veía todo. Y, quizás, comprendía que el monstruo dentro de mí estaba mucho más cerca de lo que ella pensaba. Más tarde, escapamos por los túneles subterráneos. La ciudad nos recibió con su aire húmedo y su olor a basura. Me llevaba la mano al costado. La sangre manaba de la herida. ¿Siempre huyes?, preguntó Vaira, caminando a mi lado. Solo cuando no tiene sentido luchar hasta la muerte. Eres interesante, North, pero esto no ha terminado. La manada no perdonará. Asentí. No contaba con la paz. Salimos al puerto, barcos, contenedores, grúas, el lugar perfecto para perderse. Lía caminaba detrás, en silencio, con los ojos llenos de preguntas. Me detuve. Escucha, chica, te has metido en un juego del que no hay salida. Sectas, hombres lobo, conspiraciones. Si te quedas a mi lado, puedes morir. Levantó la mirada. Si me voy, encontraré la muerte de todos modos. Prefiero saber quién me rodea que vivir con miedo. Sonreí con ironía. Valiente, pero no deberías temerles a ellos. Deberías temerme a mí. La noche se espesaba. Sabía que los cultistas no se rendirían. Bate, tarde o temprano, volvería a encontrar mi rastro.
y dentro de mí la bestia exigía sangre. Miré a Lía, al puerto, a la ciudad donde cada rincón estaba impregnado de pecado. La elección estaba hecha. La guerra continuaba. La noche cubrió el puerto con una densa capa de niebla, como si la ciudad intentara ocultar su podredumbre bajo un velo de humedad y oscuridad. Caminábamos entre los contenedores, el eco de nuestros pasos rebotando en las paredes metálicas, como si susurrara sobre un peligro inminente. El instinto animal no me fallaba. Alguien nos vigilaba. Lía intentaba mantenerse cerca, pero oía cómo su respiración se entrecortaba por el miedo. ¿Estás seguro de que no nos encontrarán? Su voz temblaba. Nos encontrarán, respondí con voz ronca, palpando el costado donde la herida casi se había cerrado, pero el dolor palpitaba con cada segundo. La cuestión no es esa. La cuestión es quién nos encontrará primero, la manada o el culto. Vaira caminaba un poco por delante. Su paso era ligero, casi felino, sus movimientos precisos, calculados. «Aún no me has dicho», le espeté. «¿Quién eres en realidad? ¿Una cazadora o solo otra esbirra del culto?» No se giró. Si trabajara para el culto, ya estarías en un saco, y la chica sería parte de su ritual. Entonces, ¿trabajas para ti misma? Para el equilibrio, para aquellos que no creen en los extremos. La manada, el culto, las corporaciones, todos juegan su propio juego. Yo observo quién pierde primero. Sonreí con amargura. Muy conveniente. Muy peligroso, corrigió ella. A la izquierda se oyó un estruendo. Un contenedor se había movido. Nos quedamos inmóviles. De detrás de la pared de metal surgió una silueta. Humana, pero algo en ella no estaba bien. El olor, pútrido, asqueroso, antinatural. Sentí cómo la bestia se despertaba en mi interior. «Atrás», le ordené a Lía, enseñando los colmillos. La figura dio un paso adelante. La luz de una farola iluminó su rostro. Desfigurado, cubierto de cicatrices, los ojos negros, sin pupilas. Su cuerpo parecía una amalgama de carne humana y algo otro. ¿Qué demonios? Siseé. Vaira se tensó. Un alterado, una creación del culto. Han empezado a experimentar con sangre de hombre lobo. La mezclan con tecnología, con virus, con antiguas maldiciones. Otro monstruo, gruñí. Nada nuevo. La criatura abrió sus fauces, de las que brotó un rugido inhumano, y se abalanzó sobre nosotros. La intercepté a medio camino. Mis garras se clavaron en su carne mutada, pero apenas reaccionó. Sus golpes eran pesados, toscos, pero precisos. La bestia en mi interior rugía, exigiendo desgarrar aquella aberración de la naturaleza. Lía se acurrucó en un rincón, intentando no ser alcanzada. Vaira disparó su ballesta compacta. Los virotes de plata se clavaron en la espalda del monstruo, pero este solo rugió con más fuerza. «¡Es inútil!», gritó ella. «La mutación es demasiado profunda». «Entonces, a la antigua», gruñí, transformándome en mi forma bestial. Los huesos crujieron, los músculos se hincharon, la piel se cubrió de un pelaje gris, los colmillos se alargaron. Me aferré al cuello del mutante, arrancando trozos de carne, pero él seguía resistiéndose. Cada golpe repercutía con dolor en mis costillas, pero no me rendí. Mis garras encontraron una vulnerabilidad, la caja torácica. Con fuerza la abrí de par en par. Brotó sangre negra, el hedor me golpeó en la nariz, pero la criatura se calmó. Se desplomó, dejando tras de sí un repugnante rastro de podredumbre. Me limpié el hocico. Si el culto ha empezado a crear engendros como este, tenemos poco tiempo. Vaira asintió. Dicen que su nuevo líder está preparando un ritual a gran escala. Quiere despertar a un alfa antiguo, el mismo que ha dormido bajo la ciudad durante siglos. ¿Un antiguo?, fruncí el ceño. Eso es un mito. Era un mito hasta que los cuerpos empezaron a desaparecer de las morgues, hasta que la manada perdió a sus centinelas,
hasta que el culto empezó a sacar partículas de sangre antigua de las profundidades de la tierra. Lia sollozó. «Habláis como si ese alfa fuera algo peor que vosotros». La miré, serio. «Es peor que cualquier cosa que puedas imaginar. Si el alfa antiguo despierta, nadie distinguirá entre humanos y bestias. Todo se mezclará. Será el caos». Vaira sacó un mapa y lo desplegó sobre el capó de un contenedor. «Su base está aquí, bajo el viejo hospital. Laboratorios, catacumbas, salas rituales. Si queremos detenerlos, tenemos que ir allí». «¿Nosotros?». Levanté una ceja. «¿De repente te has vuelto una jugadora de equipo?». Ella sonrió con ironía. «Mientras nuestros intereses coincidan». Me quedé pensando. La guerra con la manada, el culto, el alfa antiguo, todo esto olía muy mal, pero no había elección. «De acuerdo», dije. «Pero si esto es una trampa, a ti te mataré primero». Vaira asintió. Sus ojos brillaron. «Justo. Nos dirigimos al hospital por la noche. La vieja clínica se alzaba sobre las calles con las ventanas rotas, las paredes cubiertas de moho y grafitis, pero bajo tierra había un verdadero hormiguero de pasillos, laboratorios y altares. Sentía su olor, sangre, miedo, muerte. Lia se quedó arriba, vigilando las salidas. Vaira y yo, abajo. Descendimos lentamente, cada paso resonando con eco. Abajo nos recibieron los símbolos del culto: ojos, garras, espirales, dibujados con sangre en las paredes. Las sombras se movían. Sonidos susurraban en un idioma incomprensible. Vaira sacó un cuchillo. «No estamos solos aquí», gruñí. Mis garras crecieron. «Pero nosotros estamos hambrientos. En las profundidades de las catacumbas nos esperaban. Y yo sabía que, si no los deteníamos ahora, la ciudad caería». Los pasillos del viejo Pia Hospital respiraban moho, muerte y miedo. Cada paso resonaba en las paredes con susurros, como si el propio edificio susurrara sobre gritos olvidados, enfermedades y secretos ocultos bajo gruesas capas de hormigón. Yo iba delante, con las garras listas, mis fosas nasales captando los olores. Hormigón viejo, humedad y sangre. Mucha sangre. Vaira detrás, silenciosa como una sombra. El cuchillo en su mano brillaba con acero. «Todo aquí está impregnado de su abominación», dije, mirando las paredes cubiertas de símbolos. «Lo han construido durante años», respondió Vaira. «Solo te parece que el culto vive en sótanos y barrios bajos. Hace mucho que superaron eso. Están dentro de los sistemas, en laboratorios, corporaciones, en los pisos superiores de los rascacielos». Gruñí. «Peor para ellos. Doblamos una esquina. Una sala enorme, con columnas, tabiques semiderruidos. En el suelo, rastros de cuerpos arrastrados, manchas de sangre coagulada. En el centro, una trampilla de acero con runas. Vaira frunció el ceño. Aquí convergen todos sus desechos rituales. ¿A dónde lleva la trampilla? Me acerqué, olfateando. Más profundo, a las viejas minas conectadas con las catacumbas. Allí almacenan la materia prima para sus experimentos. Sentí una vibración bajo mis pies, un zumbido, como si algo vivo se revolviera abajo. De repente, de la sombra salió una figura, humana, pero con extremidades deformadas, garras alargadas, ojos que brillaban con una turbia luz verdosa. Me tensé. Un mutante. A medias, el resto es una mejora tecnológica, explicó Vaira, sacando un segundo cuchillo. La criatura siseó y se abalanzó sobre nosotros. Me lancé a su encuentro. Mis garras se encontraron con su carne, crujido de huesos, un tirón, y el mutante cae. La sangre salpica las paredes. Pero detrás de él había más. Una jauría. 5, 7, 10 criaturas, todas con las mismas máscaras, desfiguradas, pero rápidas. Rugía, hundiéndome en sus filas. Las garras desgarraban la carne, los colmillos rompían cuellos, pero avanzaban como una ola. Vaira se movía con agilidad, cortando arterias, esquivando.
lanzando virotes envenenados. La sangre inundaba el suelo. Sentí que la bestia interior tomaba el control. La furia me cubrió. El cuerpo cambió por completo. Forma de lobo, poder, velocidad. Partí al último mutante por la mitad. Los trozos de carne volaron por los aires. La sala quedó en silencio. Respiraba con dificultad. Gotas de sangre caían por mi hocico. Vaira se acercó, mirándome con evaluación. «Eres una bestia, pero sabes mantener el equilibrio. Eso es raro». «Es dolor», grazné, volviendo a mi forma humana. «La bestia exige sangre cada noche. Contenerla es una tortura». De repente, a nuestras espaldas se oyó un grito de mujer. «Lía». Me lancé de vuelta, a través de los pasillos, saltando sobre los escombros. El corazón me martilleaba en el pecho. Arriba la habían atrapado. Salí corriendo a la calle. 3 cultistas arrastraban a Lía hacia un coche negro. Ella se debatía, chillaba, pero ellos eran fuertes. Salté, derribando a uno. Mis garras se clavaron en el pecho del segundo. El tercero sacó una pistola eléctrica, pero fui más rápido. Su cuello crujió en mis manos. Lía cayó, llorando. Querían llevarme. Dijeron que yo era la llave. Fruncí el ceño. ¿La llave? Vaira nos alcanzó, escuchando. Mierda. Ahora todo tiene sentido. Explícate, dije enfadado. La bestia susurrando en mi interior, lista para liberarse de nuevo. Lía no es solo una testigo. Su familia está vinculada al culto. Su sangre forma parte de una línea antigua. Ella es la clave genética para despertar al alfa. Miré a Lía. Lloraba, con el terror en los ojos. «No lo sabía, no lo sabía». Apreté los puños. «La necesitan para resucitar al antiguo». Vaira asintió. «Tenemos poco tiempo. Ya han comenzado los preparativos. Si el culto logra realizar el ritual, toda la ciudad se convertirá en una arena para nuevos mutantes y seres despertados». Gruñí. «Entonces, vamos a la guarida». Lía susurró. «No me dejarán ir». La miré. «Mientras estés conmigo, no te llevarán. Te lo prometo». Sentí que esto era solo el principio. El culto, la manada, el alfa antiguo, todo se estaba mezclando. La noche continuaría. Y yo era su depredador. La noche finalmente se tragó la ciudad. La niebla se extendía por las calles, como si la propia realidad intentara ocultar lo que estaba sucediendo. Edificios con ventanas rotas, fachadas desconchadas, raros transeúntes que no sospechaban que tras la máscara del mundo familiar se escondía algo mucho más antiguo y depredador. Nos dirigíamos al punto principal, un viejo complejo, escondido bajo las ruinas de un centro científico construido antes de la crisis. Vaira avanzaba por delante, sus pasos casi inaudibles. Yo a su lado, mi instinto animal agudizado al máximo. Lía nos seguía, su rostro pálido, sus dedos temblorosos, pero se mantenía firme. Me di la vuelta. «Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás. De todos modos ya no la hay», respondió ella, apretando con más fuerza su colgante. Vaira asintió. «La valentía es buena, pero no solo necesitamos valentía». Me detuve, olfateando. Olor a sangre, a podredumbre, a moho viejo. La guarida estaba cerca. La entrada resultó estar camuflada como un túnel de metro derrumbado. Escombros, basura, pero detrás de una pared, un pasaje. Nos colamos dentro, dejando atrás las calles. La oscuridad nos recibió con un denso silencio. Las linternas apenas iluminaban los estrechos pasillos. Las paredes estaban cubiertas con runas del culto. Por todas partes había rastros de sangre. «Están aquí», susurró Vaira. Gruñí, con las garras listas. Más adentro, tras una curva, oímos voces. Un idioma incomprensible, palabras que sonaban antiguas, retorcidas, despertando un terror primario en mi interior. Nos asomamos. Una sala. Las paredes estaban llenas de altares. Cuerpos colgaban de ganchos. Su sangre goteaba en cálices. En el centro, un enorme sarcófago,
completamente cubierto de símbolos e inserciones metálicas. Cerca, una figura, un hombre alto con una túnica, el rostro oculto, las manos extendidas sobre el sarcófago. «Es él», susurró Vaira. «Su nuevo líder». Me tensé. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Hasta que terminen el ritual. Después será demasiado tarde». De repente, alguien agarró a Lía por detrás. Su chillido atravesó el silencio. Cultistas camuflados surgieron de la oscuridad. Salté, mis garras se clavaron en uno. El segundo blandió un cuchillo y Vaira le lanzó un virote directo al ojo. Gritos, sangre. La batalla había comenzado. Luchábamos entre los altares, la sangre corría por el suelo. Las paredes reflejaban el eco de los golpes. Me abalanzaba sobre los enemigos, los colmillos rompían huesos, la bestia interior se regocijaba. En el centro de la sala, el sarcófago brilló con una luz roja. El líder del culto levantó las manos. «Ha llegado la hora, la carne del antiguo regresa». La tapa del sarcófago comenzó a moverse. De allí emanaba un olor a antigüedad, a descomposición y a una fuerza inimaginable. Gruñí. «¡Hay que detenerlo!». Vaira me cubría. Lía se escondía detrás de una columna, temblando. El sarcófago se abrió. Desde dentro, bañado en sangre viscosa, se levantaba lentamente una silueta. Enorme, cubierta de pelo, un cráneo de lobo, pero con manos humanas y ojos llenos de un hambre eterna. El Alfa antiguo, el líder del culto, en éxtasis. El devorador de pecados ha despertado. La ciudad caerá. Me lancé hacia adelante, pero una ola de energía me arrojó hacia atrás. Las paredes temblaron. El antiguo ruge. Su voz es como 1000 voces a la vez. «¿Quién se ha atrevido a interferir en mi regreso?». Me levanté, con sangre en la nariz, pero en pie. «Yo, el que no juega según las reglas». Él se rió, una risa grave y resonante que llenó la sala. «Fallo, hueles a fractura. Eres mío». Dio un paso. El suelo crujió. Sabía que la batalla era inevitable, pero no me retiraría. La sala se estremecía como un ser vivo. Del techo caía polvo. Los símbolos en las paredes parecían moverse, pulsando con una luz carmesí. El Alfa antiguo se irguió en toda su estatura, más de 2,5 metros, su cuerpo musculoso cubierto de un espeso pelaje gris, la piel agrietada de la que emanaba sangre negra. Sus ojos insondables, negros como la propia oscuridad. Su hocico, una mezcla de fauces de lobo y algo antiguo, deformado por el tiempo. Dio un paso y el suelo crujió bajo sus pies. La cabeza me zumbaba. Su presencia era abrumadora, obligando a mi bestia interior a acurrucarse en un rincón de mi conciencia. El líder del culto se arrodilló. «Te hemos despertado, Señor. Abre la ciudad para la purificación». El Alfa levantó la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron. «Aquí huele a sangre y a fallos». Fijó su mirada directamente en mí. Apreté los puños. Las garras se clavaron en mis palmas. «No importa quién fueras», dije con voz ronca. «No dejaré que desgarres esta ciudad». Se echó a reír, una risa grave, ronca, como el estruendo de un trueno. «Estás roto, vacío. La bestia en ti es una sombra insignificante de mi poder». Gruñí, permitiendo que la bestia tomara el control. Mi cuerpo se transformó, los huesos crujieron, los músculos se hincharon, las garras crecieron, la piel cubrió mis hombros. Pero él se movió más rápido de lo que esperaba. En un instante estuvo frente a mí. Un zarpazo y me estrellé contra la pared. Grietas recorrieron el hormigón, las costillas crujieron. «Eres débil», dijo, acercándose. Vaira lanzó un cuchillo, la hoja se clavó en el cuello del Alfa y salió disparada, como si su carne hubiera rechazado el metal. «¡Es inútil!», gritó ella. «No es solo un hombre lobo, es un mal antiguo, vinculado al culto y a la mutación». Me levanté, limpiándome la sangre de los labios. «Aún así, lo mataré». Lía se pegó a una columna, con los ojos desorbitados por el miedo.
Jason, por favor. Salté hacia adelante, a toda velocidad, con las garras apuntando al pecho del antiguo. Chocamos, el suelo tembló. Me agarró por la garganta, sus dedos eran como tenazas de hierro. «¿No lo entiendes?». Su voz retumbaba. «Un fallo es solo el principio. La ciudad ya está muerta. Yo soy su nueva sangre». Me revolví, me zafé. Mis garras desgarraron su costado, pero de las heridas no brotó sangre normal, sino una masa negra y espesa, como si estuviera viva. Aulló, me golpeó con la rodilla y salí despedido, con sangre saliendo de mi boca. Vaira agarró a Lia. «Tenemos que irnos. No podemos vencerlo en un combate frontal». Gruñí con los ojos ardiendo. «No huyo». El alfa dio un paso. Las paredes crujieron. «No eres un fugitivo. Eres carroña». Salté de nuevo, hincando mis dientes en su hombro. Los colmillos rompían la carne. La sangre negra goteaba. Vaira disparaba virotes para distraerlo. Lia susurraba oraciones. Su puño apretaba el colgante, que empezó a brillar. Lo vi. Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Qué es eso?». Vaira miró. «La llave. El colgante es un artefacto de sangre antigua. Es la conexión con el alfa». Lia, presa del pánico. «Yo no lo sabía». Me levanté de un salto. «¡Quítatelo! ¡Rápido!». El alfa lo sintió, rugió. «No, ella es el recipiente. Su sangre es mía». Se abalanzó sobre Lia, pero me interpuse en su camino. Mis garras se cruzaron con las suyas. Chispas, el crujido de huesos. Lo sujetaba. «Lia, quítate, el colgante». Lágrimas en su rostro, pero arrancó la cadena. El colgante cayó. La luz se desvaneció. El alfa aulló, debilitado. No dudé. Garras en su pecho, colmillos en su cuello. Un tirón, y él cayó, debilitándose. La sangre negra fluía. Su cuerpo se convulsionaba. Vaira estaba a mi lado. «Lo hemos debilitado. Acaba con él». Me aferré, desgarrando músculos, rompiendo huesos. La bestia en mi interior rugía de furia. El alfa se debatía, pero se extinguía. Su cuerpo se disolvía, dejando una mancha negra en el suelo. El líder del culto gritó. «No, no puedes». Me lancé sobre él. Le desgarré la garganta. La sangre salpicó las paredes. La sala quedó en silencio. Vaira me miró, respirando con dificultad. «Lo hemos conseguido». Apenas me sostenía en pie. La bestia interior todavía tenía hambre, pero la contuve. Lia se acercó, temblando. «Eres un monstruo, pero nos has salvado». La miré, mis colmillos brillaban. Monstruo es un término relativo. Fuera, la ciudad seguía viviendo su vida. La gente no sabía que bajo sus pies acababa de librarse una masacre, que un mal antiguo casi había emergido. Caminamos por las calles. Vaira a mi lado, Lia se mantenía más cerca. Pero yo sabía que esto no era el final. La manada no olvidaría. El culto aún vivía. Y dentro de mí había una bestia que cada noche exigía sangre. Y la guerra no había hecho más que empezar. Pasaron 3 días. La ciudad seguía viviendo como si nada hubiera pasado. Las calles llenas de gente, los letreros de neón cegando los ojos, los coches tocando el claxon, las discotecas retumbando con música. Pero bajo la superficie había grietas. Lo sentía en la piel, con mi instinto animal. Alguien observaba, alguien esperaba. La victoria sobre el alfa antiguo era solo la primera gota de sangre en el océano de una guerra inminente. Nos escondíamos en un viejo hotel en las afueras. Las habitaciones estaban destartaladas, olían a mojo y alcohol barato, pero al menos nadie hacía preguntas. Vaira limpiaba sus armas en la cama, sus ojos concentrados, sus movimientos precisos. Lia estaba sentada junto a la ventana, mirando la calle. Su puño aún apretaba la cadena vacía del colgante. Yo estaba de pie frente al espejo, manos cubiertas de cortes, el pecho con marcas de garras, un rostro ajeno, pálido, con sombras bajo los ojos. La mirada bestial afloraba cada vez más a menudo. Vaira rompió el silencio.
La ciudad se ha agitado, el culto se ha retirado pero no ha desaparecido. La manada está nerviosa. Los políticos guardan silencio. Todo se está caldeando. Me giré. ¿Saben que intervenimos? Creo que sí. Eliminamos una pieza, pero la partida no ha terminado. Aparecerán nuevos jugadores. Miré de reojo a Lía. ¿Ella? Vaira asintió. Su sangre es la clave. Incluso sin el colgante, la cazarán. Lía se estremeció. Yo no quería... Solo quería vivir una vida normal. Me senté a su lado, mirándola a los ojos. ¿Normal? Con esto ya no es posible. De repente, la puerta de la habitación vibró. Llamaron. Me tensé, con las garras listas. La voz tras la puerta era grave. Tranquila. Jason North, sabemos que estás aquí. Sal, hablemos. Vaira agarró su ballesta. La manada. Abrí la puerta, pero no de inmediato. Primero olfateé. El olor era familiar, bestial. En el umbral, 3 hombres. 2 eran enormes, con cicatrices. Sus ojos brillaban como el ámbar. El tercero, un hombre de traje, bien cuidado, pero con una mirada de depredador. ¿Quién eres?, gruñí. Extendió la mano. Carter, representante del Consejo de la Manada. Necesitamos discutir las consecuencias. Lo miré, con el corazón palpitando. El Consejo de la Manada no era una banda de lobos hambrientos. Eran los que controlaban todo. Las finanzas, las calles, los flujos de información. Abrí más la puerta. Habla. Carter entró. Los demás se quedaron fuera. Inspeccionó la habitación. Asintió a Lía. La chica permanecerá bajo protección. El consejo ha decidido. El culto ha cruzado la línea. Pero hay un matiz. Torcí el gesto. ¿Cuál? Tú eres un fallo. El consejo debería haberte eliminado. Pero ahora eres útil. Gruñí. No sirvo a vuestra banda. Carter sonrió. No es una petición, es equilibrio. Destruiste al alfa antiguo. Ahora debes restaurar el equilibrio. De lo contrario, volveremos al plan de eliminación. Me acerqué. ¿Me estás asustando? Es inútil. Vaira se tensó, lista para disparar. Carter levantó las manos. Relájate, te ofrezco una opción. Trabajas con nosotros, sobrevives. Cazas por tu cuenta, sobrevives. Por ahora. Lo pensé. Todo olía a un juego sucio, pero no había muchas opciones. ¿Qué sabéis del culto?, pregunté. Carter se sentó. Mucho, más de lo que crees. Sus líderes cambian, su tecnología crece. Están infectando la ciudad, los vigilamos. Pero no podemos actuar abiertamente. Se rompería el equilibrio. Asentí. Entonces, yo soy el trabajo sucio. Él sonrió. Tú eres un fallo. Estás fuera de las reglas. Eres perfecto. Lía susurró. ¿Es una trampa? La miré. Todo lo que está pasando aquí es una trampa. Carter se levantó. Piénsalo, el tiempo corre. El culto ya está preparando un nuevo ritual. Tienes 24 horas. Se fueron. Vaira cerró la puerta. ¿Confías en ellos? Negué con la cabeza. Solo confío en la bestia que llevo dentro. La noche no había hecho más que empezar. Las 24 horas pasaron como una larga hora impregnada de nervios y expectación. No dormí en todo ese tiempo. La bestia interior me taladraba la conciencia, exigía sangre, caza, se manifestaba incluso a través de mi caparazón humano. Lía caminaba nerviosa por la habitación, con las manos temblorosas. Si nos encuentran, ¿qué vas a hacer? Lo mismo de siempre, dije, poniéndome la chaqueta. Destrozar a todo el que se acerque demasiado. Vaira estaba sentada en el alféizar de la ventana, inspeccionando tranquilamente sus cuchillos y munición. El consejo nos encontrará de todos modos. Carter no es solo un burócrata de la manada, es un intermediario. Detrás de él están los alfas del viejo círculo. ¿El viejo círculo? Levanté una ceja. ¿Aún más antiguos que los que querían resucitar al alfa? Vaira asintió. Los alfas antiguos son biología, fuerza bestial, sangre. El viejo círculo es política, control, dinero, influencia. Ellos no se lanzan al combate, construyen una red. Suspiré,
sintiendo cómo mi mente se hundía en una depredadora incertidumbre. Todo lo que estaba sucediendo estaba demasiado interconectado. El culto, la manada, las corporaciones. Las fronteras se desdibujaban. Por la noche, nos reunimos con Carter en las ruinas del distrito de negocios. Oficinas vacías, ventanas rotas, cristales por el suelo. La ciudad una vez construyó aquí su futuro. Ahora era una zona muerta. Carter esperaba, sus acompañantes, enormes, hombres lobo bajo piel humana, estaban alerta, pero por ahora no eran agresivos. Me asintió. ¿Has decidido cooperar? Por ahora escucho, respondí. Carter sacó una tableta y mostró un mapa. El nuevo ritual del culto se está preparando aquí, bajo el antiguo biolaboratorio de Nueva Era. Según los rumores, han combinado su tecnología con los avances de la manada. Todo apunta a la creación de una nueva especie, un híbrido. Ni humano, ni bestia, ni mutante. Pura agresión. Miré el mapa, calles conocidas. ¿Quieres que vaya allí solo? Demasiado ruido dañaría el equilibrio, explicó Carter. Eres un solitario. Tú y tus... Miró a Lia y a Baira. Perros fuera del sistema. Sois ideales para esto. Lia se estremeció. Quieren usarnos como carne de cañón. ¿Y qué esperabas? Le pregunté, conteniendo un gruñido. Aquí todo el mundo usa a todo el mundo. Baira sacó el mapa, examinó los detalles. Si el culto está mezclando genes, ya no son solo rituales, es bioterrorismo. Quieren crear algo que nadie pueda controlar. Carter asintió afirmativamente. Exacto. Si lo consiguen, las consecuencias. Se quedó pensativo. La sangre correrá por las calles. Apreté los puños. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 días, dijo Carter. Después será demasiado tarde. Noche. Llegamos al laboratorio abandonado a través de catacumbas y túneles de servicio. Olía a humedad, a equipo viejo y a sangre. Yo avanzaba primero, con las garras ligeramente extendidas, la bestia lista para atacar. Lia iba detrás, sus ojos asustados, pero con un destello de determinación. Baira estaba concentrada, su ballesta cargada. Los pasillos estaban vacíos, pero las paredes estaban cubiertas de símbolos, rastros de sangre, tejidos mutados. De repente, un susurro. Hice una señal. Nos agazapamos. De una esquina salieron unas figuras. Criaturas, una mezcla de carne, metal y distorsiones genéticas. Sus cuerpos eran una combinación de humano, bestia y algo antinatural. Prototipos quiméricos, dijo Baira con voz ronca. Ya han empezado. Me lancé primero. La bestia interior rugió. La lucha fue brutal. Las garras desgarraban la carne, la sangre salpicaba, las inserciones de metal y hueso se rompían bajo mis golpes. Baira disparaba virotes con precisión. Lia se escondía, pero observaba. Sentí un olor familiar. Entre los mutantes había antiguos humanos. Sus rostros estaban desfigurados, pero sus ojos una vez fueron de simples ciudadanos. Eran víctimas del culto. Desgarré al último mutante, respirando con dificultad. La sangre goteaba de mis garras. Baira inspeccionó el pasillo. No solo están preparando la creación de híbridos, ya los están probando. Lia se apretó contra mí. Si lo completan, la ciudad no sobrevivirá, ¿verdad? La miré a los ojos, con dureza. No, ni un solo humano, ni uno solo de nosotros. Nos adentramos más en el laboratorio. Pasamos por salas con probetas, tanques en los que flotaban embriones, cuerpos, órganos. La tecnología se mezclaba con símbolos antiguos. El culto y las corporaciones trabajaban juntos. En el centro, la sala principal. Allí estaba su líder, alto, con una capa negra, el rostro oculto, pero de él emanaba un olor a bestia, muerte y poder. A su lado, un contenedor. Dentro, un cuerpo en proceso de mutación, algo entre un hombre lobo y una biomasa. Gruñí. Fin del juego. El líder me miró. No, Jason, esto es solo el principio. Baira levantó su ballesta. Lia temblaba.
Yo estaba listo para la batalla. El tiempo se había acabado. La sala del laboratorio se llenó de una densa tensión. Sentía como cada músculo se contraía, preparándose para la batalla, como la bestia en mi interior arañaba mi conciencia, exigiendo liberarse. El líder del culto estaba frente a nosotros, alto, envuelto en su capa, el rostro bajo una máscara de hierro, lisa, sin expresión, pero sus ojos brillaban con una luz amarilla, lobuna, demasiado familiar. Gruñí. ¿Eres un hombre lobo? Él sonrió, su voz profunda, como si resonara desde varias partes de la sala a la vez. Más que eso, soy el resultado, la fusión de la bestia, la tecnología y la sangre antigua, aquello que tanto temes dentro de ti. Vaira miraba nerviosamente de mí a él. Jason, algo aquí no cuadra. Lia susurró, temblando. Su olor es como el tuyo, pero distorsionado. Apreté los puños, las garras rasgaron mi piel. ¿Quién eres? El líder se quitó lentamente la máscara. Me quedé helado. Frente a mí estaba el rostro de un hombre que conocía, solo que era imposible. Sus ojos eran de ámbar, cicatrices recorrían sus mejillas. Su pelo era gris, pero reconocí sus rasgos al instante. Brian. Se me paró el corazón. Vaira estaba en shock. ¿Tu hermano? Brian sonrió. Medio hermano. Durante demasiado tiempo creíste que estaba muerto. Y yo me convertí en algo que ni siquiera podéis imaginar. Di un paso. Moriste. En la caza. Te despedazaron. Eso pensaba yo, dijo Brian mostrando sus colmillos. Pero el culto me encontró, me rompió, me rehizo. Soy su soldado perfecto, su primer híbrido. Todo dentro de mí se revolvió. La bestia rugía, exigiendo venganza, pero el shock y la furia paralizaron mi mente. Te has convertido en un monstruo, siseé entre dientes. Me he convertido en la evolución, replicó él. Tú te aferras a lo viejo, al primitivo equilibrio entre la bestia y el hombre. Yo soy una nueva especie, y tú o te conviertes en ella o desapareces. Vaira sostenía tensamente su ballesta. Es una trampa. El culto lo está usando a propósito. Quieren que pierdas el control. Respiraba con dificultad. Una neblina roja nublaba mi vista. ¿Qué pasará si no voy con vosotros?, pregunté. Brian giró la cabeza. Se llevarán a Lia, usarán su sangre, terminarán lo que empezaron. Para entonces será demasiado tarde. Lia se apretó contra mí. ¡Jason!, gruñí. La bestia interior se desató. La piel se cubrió de un pelaje gris. Los colmillos crecieron. Los ojos brillaron con una furia animal. Brian, en respuesta, también comenzó su transformación. Su cuerpo se distorsionaba. La piel se convertía en biometal. Los músculos se hinchaban. Un pelaje negro como el alquitrán cubrió sus hombros. Él saltó primero. Chocamos con la fuerza de dos seres. El sonido del impacto resonó por toda la sala. Las paredes temblaron, los cristales se agrietaron. Las garras se encontraron con el biometal, los dientes con la carne. Lo golpeaba una y otra vez, pero él se movía más rápido, más fuerte. Cada uno de sus ataques era preciso. Vaira disparaba. Los virotes rebotaban en su cuerpo distorsionado. Lia intentaba esconderse detrás de los tanques, pero uno de los mutantes la atrapó. ¡No!, rugí, distrayéndome, lo que Brian aprovechó para darme un golpe en el pecho que me dejó sin aire. El líder del culto se acercó a Lia. Ella es la llave. Con su sangre crearemos una nueva raza. Vosotros sois el pasado. Me levanté, lanzándome al ataque. Las garras arañaban el hormigón, los colmillos rechinaban. Brian me atrapó de nuevo. Rodamos por el suelo, enganchados. La sangre fluía, los huesos se rompían. Oía a Lia gritar, a los mutantes acercarse, a Vaira luchar, pero estaba concentrado en una cosa: mi hermano. «¡Nos traicionaste!», gruñí, arañando su rostro. Él sonrió, su voz ronca. «Me volví más fuerte, o lo aceptas o mueres». Sentí como la bestia en mi interior rompía sus cadenas.
La conciencia se nublaba, todo se fundía en instinto. Debía elegir, ceder por completo a la bestia o mantener el equilibrio. Brian se acercaba, su garra apretaba mi cuello, una fuerza increíble. Elige, hermano, o estás con nosotros o estás muerto. En mi cabeza pulsaban dos caminos. Si me rendía por completo a la bestia, podría ganar, pero perdería los restos de humanidad. Si me contenía, podría ser demasiado tarde. Miré a Lia, sus ojos asustados, a Vaira, que continuaba la lucha, y comprendí. Apenas había elección. Solté a la bestia. Mi forma se distorsionó, mi piel se volvió más densa, las garras más largas, los músculos se hincharon, los ojos se volvieron completamente animales. Brian se sorprendió. Su agarre se aflojó. Me liberé. Lo lancé contra una pared. Salté tras él. Le desgarré el pecho. La sangre brotó. El hormigón se agrietó. Él se rió incluso a través de la sangre. Ahí está, el verdadero tú. Rugí, preparándome para rematarlo. El líder del culto gritó: «¡Alto! Si lo matas, el equilibrio desaparecerá. Perderemos el control. La ciudad se ahogará en sangre». Dudaba, la bestia rugía, ansiaba sangre, pero la conciencia se aferraba a los restos de razón. La elección era mía. El mundo a mi alrededor pareció congelarse. Mi corazón latía con fuerza, la sangre me pulsaba en las sienes. La bestia en mi interior exigía rematar a Brian. Su cuerpo mutilado temblaba, pero sus ojos seguían vivos. Yacía en un charco de sangre, con los dientes al descubierto, pero sin miedo. «Vamos», graznó. «Demuestra que eres igual que yo. Acaba». A su lado estaba el líder del culto. Su voz sonaba tranquila, pero con una amenaza gélida. «Si lo matas ahora, lo arruinarás todo. El sistema se derrumbará». Me tensé. Las garras temblaban de furia. «¿El sistema?», gruñí, sin apartar la garra del pecho de mi hermano. «¿Qué demonios de sistema?». El líder se acercó, su rostro aún oculto por la capucha. «No solo controlamos la sangre y la carne, controlamos el equilibrio entre el caos y el orden. El culto, la manada, las corporaciones, todo forma parte del mismo juego, sin reglas. Si rompes el equilibrio, la ciudad se hundirá en la anarquía». Vaira disparó un virote hacia el líder, pero él lo esquivó con facilidad. «¡Mientes!», gritó ella. «Estáis destrozando esta ciudad desde dentro. Vosotros sois el caos». El líder sonrió. «¿Y crees que la manada son ángeles? La sangre vieja corre por las calles desde hace más de un siglo. Nosotros solo aceleramos el proceso». Lia estaba detrás de mí, temblando. «Jason, no lo mates, por favor». Apreté los dientes. Mis garras se clavaron en el pecho de Brian, pero me detuve. Dentro de mí se libraba una verdadera guerra. La bestia y el hombre, la furia y los restos de razón. Brian me miró a los ojos. «Si no me rematas, se la llevarán. Usarán su sangre. Todo se repetirá», gruñí. «Y si te mato, todo se romperá». El líder se rió con voz ronca. «Exacto. Bienvenido a nuestro mundo. Fallo. Aquí no hay una salida correcta». Retiré las garras. La bestia en mi interior aulló de descontento, pero me mantuve en el límite. «Nos vamos», dije, levantando a Lia. Brian se levantó lentamente. Sus heridas se cerraban. «Te has vuelto más fuerte, hermano, pero esto es solo el principio». Vaira confirmó. «Vámonos mientras podamos. Esto es una trampa. Escapamos por los viejos túneles, borrando nuestro rastro. Todo el camino en silencio. Solo cuando salimos a la superficie, me detuve. La ciudad nocturna zumbaba. Coches, ruido, farolas, todo parecía normal. Pero bajo esa cáscara hervía una guerra. Lia caminaba a mi lado. Sus manos temblaban. «¿Él es tu hermano?». «Lo era», respondí secamente. Vaira miraba pensativa a lo lejos. «Esto es mucho más profundo. La secta, la manada, los nuevos híbridos. ¿Lo entiendes, Jason? Te están metiendo en un juego más grande». Asentí. «No se detendrán. Si no somos nosotros,
¿Quién? Vaira sonrió. Un fallo, una mutante y una chica con sangre clave. Un equipo excelente. Miré a Lia. Intentaba ser fuerte, pero el miedo no desaparecía. Tienes que entender, le dije. Te están cazando. Si te debilitas, te llevarán. Lia asintió, secándose las lágrimas. No me rendiré. Un par de horas después, nos escondimos en un taller abandonado. Examinaba los documentos que había logrado robar del culto. Entre ellos, mapas, esquemas biotecnológicos y fotografías. En una de las fotos estaba mi hermano, pero de fondo, rostros que no esperaba ver. Carter, el representante de la manada. Vaira se quedó helada al verlo. ¿Trabaja para el culto? Asentí. Están todos conectados. Aquí no hay jugadores limpios. Todos mienten. Lia miró los papeles. Aquí hay una dirección, un almacén subterráneo. Quizás allí estén las respuestas. Apreté el puño. Es hora de cavar más hondo. Recogimos nuestras cosas, nuestras armas. Dentro de mí, la bestia gruñía, lista para una nueva caza. La noche no había hecho más que empezar, y sentía que el verdadero juego estaba por delante. El almacén subterráneo resultó estar en las profundidades del distrito central de la ciudad, donde brillan los rascacielos de las corporaciones, donde bajo una máscara de lujo se esconde la podredumbre. Elegimos un camino a través de las alcantarillas, viejas tuberías, hormigón, agua goteando, olor a moho y a muerte. Cada movimiento resonaba con eco. Vaira iba delante, su linterna iluminaba débilmente, su mirada concentrada. Aquí antes había refugios de los tiempos de la vieja plaga, luego laboratorios secretos, ahora la guarida de los que tejen la red. Lia me seguía, su puño apretaba un amuleto, su rostro pálido, pero su mirada ya no era tan asustada como antes. Algo estaba cambiando en ella, lo sentía. Llegamos a una puerta de acero. En ella, símbolos del culto, mezclados con el emblema de Nueva Era, una corporación que, según los documentos, había quebrado hacía mucho tiempo. Pegué la oreja. Silencio. Pero mi instinto animal me decía que allí había vida, y muerte, y sangre. ¿Listos?, pregunté. Vaira asintió. Hace mucho que cruzamos la línea donde se puede tener miedo. Derribé la puerta. Dentro, largos pasillos, una iluminación roja, sensores, cámaras. En el suelo, rastros de sangre. En las esquinas, matraces rotos, instrumentos médicos. Jugaban con el ADN aquí, dijo Vaira, inspeccionando unos tanques congelados. Mezclaban sangre de hombres lobo, de humanos, algo nuevo. A lo lejos, el sonido de pasos. Me tensé. La bestia en mi interior gruñía. De una esquina salieron figuras con monos negros, los rostros cubiertos por máscaras. Llevaban armas, pero olían a bestia. No eran del todo humanos. ¿Qué es eso?, susurró Lia. Cazadores del culto, respondí. Criaturas a medio camino entre el hombre y el depredador. No piensan, solo obedecen órdenes. Nos vieron. ¡Atrápenlos!, rugió uno. Salté primero. Mis garras se clavaron en la garganta del más cercano. La sangre salpicó. La batalla comenzó. Vaira cubría con fuego. Lia se escondía detrás de unas tuberías. Las criaturas atacaban de forma bestial. Rápidas, brutales, pero sentía su debilidad. No estaban vivas en el sentido pleno. Sus cuerpos habían sido ensamblados artificialmente. Desgarraba a uno tras otro. Rompía la carne, quebraba los huesos. La bestia en mi interior se reía con sed de sangre. Pronto, todo quedó en silencio. El suelo estaba cubierto de sangre. Los restos de los mutantes se retorcían en agonía. Seguimos adelante. Al final del pasillo, una habitación de cristal. Detrás de las paredes, cápsulas de laboratorio y dentro de ellas, personas, atadas con máscaras conectadas a aparatos. Pero lo más importante es que entre ellos vi un rostro familiar. Carter. Vaira ahogó un grito. ¿Qué demonios? ¿Es uno de ellos? Me acerqué, entrecerrando los ojos.
Carter estaba dentro de la cápsula, pero en su rostro no había miedo. Me miraba directamente, sonriendo a través de los tubos. Una pantalla holográfica se encendió. Su voz sonó a través de los altavoces. «Hola, Fallo. Bienvenido a una realidad donde no hay blanco ni negro. ¿Buscas conspiraciones? Están por todas partes». Gruñí. «¿Trabajas para el culto o para la manada?» Carter se rió. «Para el orden. ¿Crees que todo esto es una coincidencia? Tu fallo, la sangre de Leah, el regreso de Brian, es parte de un mismo experimento». Leah se tapó la boca con la mano. «¿Un experimento?» Carter continuó. «No eres un error, eres un proyecto, roto pero prometedor. Estamos probando los límites de la bestia y el hombre, y Leah es la clave para la siguiente etapa». Golpeé el cristal, se agrietó, pero no se rompió. «¿Jugáis con vidas?» Siseé. «Voy a destrozar todo esto». Carter sonrió. «No tienes elección. O te conviertes en parte de la nueva era, o desapareces». El holograma se apagó. Vaira miraba sombríamente las cápsulas. «Todo esto es un programa que se inició hace mucho tiempo. Somos peones». Guardé silencio. La bestia interior rugía, exigiendo acción. Nos fuimos, pero ya sabía que todo era más profundo de lo que parecía. Y la ciudad era solo un campo de experimentación. Noche fuera de la ciudad. Nos refugiamos en un viejo hangar. Leah me miró. Su voz temblaba, pero con firmeza. «Si todo esto es una mentira, si tú eres un experimento, ¿sigues siendo humano?» Miré mis garras, mis manos cubiertas de cicatrices y piel de bestia. «Soy lo que elijo ser», dije, «y nadie reescribirá mi esencia». Vaira añadió, «Primero romperemos su sistema, y luego decidiremos quiénes somos en realidad». Asentí. La caza continuaba, y no había hecho más que empezar. Pasamos 5 días escondidos, 5 largas noches llenas de miedo, conjeturas y preparación. Estudié los documentos recogidos en el laboratorio. Cuanto más profundizaba, más aterradora se volvía la imagen. Proyecto Síntesis. Un programa iniciado antes de mi nacimiento. Buscaban el equilibrio perfecto entre la bestia y el hombre, cruzando el ADN de hombres lobo con la genética humana, introduciendo modificaciones, y yo era parte de ello. Mi nacimiento, fallido, no fue una coincidencia. Todo estaba planeado de antemano. Leah se enteró de la verdad primero. Encontró una grabación, un viejo archivo de vídeo, protegido con contraseña, pero Vaira logró descifrar el sistema. En la pantalla, un laboratorio. Científicos, la manada en su forma humana, corporaciones, símbolos del culto. Y entre ellos, mi madre. Joven, asustada, pero agarrándose el vientre. Me quedé helado. «Lo hicieron», susurré. Leah miró la pantalla. «¿Tú eres un proyecto?» Asentí, apretando los puños. El corazón me latía con fuerza, la sangre hervía en mis venas. Vaira dijo con voz ronca, «Entonces todo está claro. El culto no solo te teme, eres su ideal fallido». ¿Y Leah? La miré. Su rostro estaba pálido, pero su determinación crecía. «No soy solo una víctima casual», susurró. «En mí está la clave, para una nueva especie». Esa misma noche recibimos unas coordenadas. Las transmitió Carter a través de un código, en secreto. «La parte final del juego», dijo. «O destruís el laboratorio, o la ciudad se ahoga en sangre. La elección es vuestra». No le creímos, pero no había otro camino. El laboratorio estaba bajo el rascacielos de Nueva Era, en las profundidades de la Tierra. La seguridad era de élite, mutantes, hombres lobo, guardias cibernéticos. Nos infiltramos de noche. La ciudad brillaba con luces abajo y sobre nosotros oscuridad y miedo. El primer nivel de seguridad lo pasamos en silencio. Vaira, una maestra de las dagas. Leah, distrayendo los sistemas de seguridad. Yo, una sombra entre las sombras, la bestia interior pugnando por salir. Pero dentro del laboratorio ya nos esperaban. Carter estaba junto a una consola, a su lado,
Brian, su cuerpo aún más distorsionado, la piel negra, los músculos como de metal. «Bienvenidos», dijo Carter. «Al final habéis venido». Gruñí. «¿Y ahora qué? ¿Otra trampa?» Brian sonrió. «Aquí está el final. O aceptas tu naturaleza, o mueres». Carter introdujo un código y las puertas se abrieron. Detrás, una cámara gigantesca. Dentro, cápsulas con cuerpos, tanques genéticos, embriones. «Esta es la siguiente etapa», dijo Carter. «La ciudad ya está infectada. Es cuestión de tiempo que la sangre cambie a todos». Leah palideció. «¿Ellos ya lo han implementado?» «Hace mucho tiempo», confirmó Brian. «Tú eres solo el catalizador. Tu sangre acelerará el proceso, y Jason es la prueba de que podemos seguir adelante». Apreté los puños. Las garras rasgaron mi piel. «No soy vuestro experimento», gruñí. Carter sonrió. «Todos somos experimentos. Algunos lo saben, otros no. Tú simplemente eres mejor que los demás». De repente, sirenas. Una luz roja parpadeó. El sistema de alarmas se activó. Vaira se comunicó por el auricular, su voz tensa. «Jason, es una trampa dentro de otra trampa. El consejo de la manada lo sabe. Vienen a destruirlo todo. A ti, el laboratorio, a Leah». Carter frunció el ceño. «¿Qué?» En ese momento, una explosión. Las paredes temblaron, el techo comenzó a desmoronarse. «¡Nos han traicionado!», gritó Brian. Me lancé hacia Leah, cubriéndola con mi cuerpo. Carter intentaba activar algo, pero el sistema se estaba colapsando. Vaira llegó corriendo, cubierta de rasguños con el arma en alto. «¡Vámonos! El consejo está borrando las huellas. No necesitan pruebas, solo sangre». Salimos a la fuerza. La masacre había comenzado. Guardias del consejo, mutantes, híbridos del culto, todos mezclados. Desgarraba a los enemigos con garras y dientes. Vaira disparaba. Leah corría a mi lado. Carter desapareció. Brian intentó detenernos, pero estaba herido y se quedó atrás. En la calle, el caos. La gente corría, los edificios se derrumbaban, las calles se llenaban de pánico. Sangre en el asfalto, cadáveres, gritos de bestias. El consejo había comenzado la purga. Pero alguien ya había liberado el virus entre las masas. La gente mutaba ante sus ojos, convirtiéndose en algo a medio camino entre una bestia y un hombre. Leah temblaba. «Si esto se extiende», le apreté la mano. «Los detendremos, o moriremos». Vaira asintió. «Esto ya no es un conflicto local, es el comienzo de una nueva era». Miré a la gente mutando, a los incendios, al cielo nocturno cubierto de humo. «La guerra no ha hecho más que empezar», dije. «Y vamos a llegar hasta el final». La ciudad ardía. El fuego envolvía los distritos centrales. Los mutantes corrían por las calles. La gente gritaba. La policía se retiraba impotente. Lo que debería haber sido un experimento de laboratorio se había desatado. El virus, síntesis, actuaba más rápido de lo que nadie había previsto. Los infectados cambiaban ante sus ojos. Sus cuerpos se alargaban. La piel se cubría de manchas de pelo. Los huesos se rompían y se fusionaban en nuevas formas. Lo humano desaparecía, dejando algo salvaje, ajeno. Corría hacia adelante, abriéndome paso entre la multitud con mis garras. Detrás de mí, Leah y Vaira. Nos abríamos paso hacia un antiguo refugio de hombres lobo, un túnel ancestral escondido bajo la ciudad, conocido solo por aquellos que hacía tiempo que habían abandonado la manada. «Lo planearon hace mucho tiempo», dijo Vaira, respirando con dificultad cuando entramos en el túnel. El virus, el proyecto, Leah, todo formaba parte de la misma cadena. Esperaban el momento adecuado. Leah se pegó a la pared con las manos temblorosas. «Si yo soy la llave, ¿qué pasará si me atrapan?». La miré a los ojos, mi voz no dejaba lugar a dudas. «Entonces será el fin. Completarán el experimento y todos en las calles se volverán como yo. Solo que peores, sin razón». Nos adentramos en el túnel
donde el olor a moho se mezclaba con sangre antigua. Aquí se escondieron una vez los alfas, cuando la Inquisición cazaba a la manada. Ahora nos escondíamos del mundo entero. De repente, de la oscuridad surgieron unas figuras. 5 hombres lobo, fuertes, con cicatrices en sus pieles, los ojos brillando con una luz lupina. Entre ellos, un rostro familiar. Max, sí sé, una vez fue mi mentor, el que me enseñó a controlar a la bestia. Pero luego desapareció, y yo creía que estaba muerto. Max se acercó. Jason, has estado jugando fuera del sistema durante demasiado tiempo. ¿Estás con el consejo? Gruñí, tensándome. Max sonrió. Sus colmillos brillaron. ¿El consejo? Es ridículo. Son tan peones como todos los demás. Yo estoy por la supervivencia. Has traído contigo la llave. Miró a Lia. Y eso lo complica todo. Vaira se interpuso entre él y Lia. No la entregaremos. Max agitó una garra. Estúpido. Si los cultistas la atrapan, la ciudad morirá. Si es el consejo, la destruirán. La elección no es muy amplia. Fruncí el ceño. ¿Qué propones? Max asintió. Hay un tercer camino. Somos una manada de marginados. Vivimos fuera de la política, fuera de la conspiración. Pero si estás con nosotros, nos ocultaremos bajo tierra, esconderemos a Lia y prepararemos un ataque. Romperemos el juego. Lo pensé. Si nos vamos, abandonaremos la ciudad, dije. Si os quedáis, moriréis, replicó Max con frialdad. Esto ya no es una guerra por el territorio, es una masacre. Han liberado el virus, están mutando a todos. ¿Has visto lo que está pasando? Miré a Lia. Temblaba, pero me miró con firmeza. No podemos simplemente huir. Hay gente allí, inocentes. Max suspiró. Entonces quedaos, pero cuando comience la última fase, no habrá escapatoria. Miré a Vaira. Ella asintió. Tú decides, pero sabes que irse es fácil. Volver es más difícil. La bestia interior aullaba. La razón luchaba contra los instintos. Tomé mi decisión. Iremos hasta el final. Rendir la ciudad no es nuestro camino. Max sonrió. Entonces agárrate fuerte. El consejo ha declarado la caza. A por ti, a por Lia, a por todos los que se interpongan en el plan. Las siguientes 24 horas fueron un infierno. La ciudad se sumió en el caos. Calles ensangrentadas, mutantes deambulando entre las ruinas, escuadrones militares del Consejo llevando a cabo purgas. Sin testigos, sin preguntas. Actuábamos desde las sombras. Vaira consiguió mapas de los búnkeres del Consejo. Yo y Lia atacábamos patrullas, eliminábamos mutantes, robábamos equipo. Con cada hora que pasaba, sentía que la bestia en mí cambiaba. La fuerza crecía, pero el control se debilitaba. Por la noche, en el refugio, miraba a Lia. Dormía, su rostro tranquilo, pero su sangre era el premio principal para todos. Vaira se acercó en silencio. No aguantarás mucho más así. La bestia te está consumiendo. Suspiré. Entonces hay que terminar esto rápido. Nos infiltramos en el territorio del Consejo, un viejo edificio, el cuartel general donde políticos y alfas decidían destinos. La seguridad era de élite, hombres lobo, ciberperros, drones. Nos abrimos paso, destruyendo todo a nuestro paso. En el último piso nos encontramos con Carter. Su rostro estaba herido, pero estaba vivo. «Al final has venido», dijo. Lo agarré por el cuello. Mis garras se clavaron en su piel. «Fin del juego, Carter». Él sonrió. El juego no ha hecho más que empezar. De detrás de él salió Brian, su cuerpo casi completamente mutado, la cibernética fusionada con su carne, los ojos ardiendo. «Hola, hermano», dijo con voz ronca. «¿Estás listo para elegir un bando? ¿O vas a seguir corriendo como un animalito?» Vaira levantó su arma. Lia estaba detrás de mí. El tiempo se detuvo. Todo dependía de una elección. Si atacaba, todo podría derrumbarse. Si escuchaba, podría descubrir la verdad. Brian esperaba. Carter se reía. El consejo se acercaba.
La ciudad estaba al borde del colapso. Miré a Brian, mi hermano, mi sombra, mi destino roto. Su cuerpo ya apenas recordaba a un ser humano. Carne y metal fusionados, huesos alargados, ojos de pura furia ámbar. Carter estaba a su lado, su rostro tranquilo, pero tras esa máscara, un cálculo depredador. Mantuve las garras listas, cada nervio tenso. La bestia en mi interior exigía desgarrar, aplastar, destruir. Brian dio un paso. Todo este tiempo has estado huyendo, Jason, escondiéndote tras mitos de humanidad. Pero la verdad es simple. Somos la evolución. La bestia es el futuro. Gruñí. Tú eres un error. Eres un instrumento roto del culto. Brian sonrió. Quizás, pero si yo soy un error, tú eres un fallo. Un hombre lobo que no puede elegir un bando. Un cobarde que se esconde detrás de una chica y viejos códigos. Leah se encogió a mi espalda. Su voz temblaba. No lo escuches. Ya no es tu hermano. Carter levantó las manos, como si quisiera reconciliarnos. Ambos sois parte del mismo rompecabezas. Sin ti, Jason, el plan no se completará. Pero si te unes, terminaremos la transformación. El fin del dolor, el fin del caos, un nuevo orden. Vaira apuntó con su arma, su voz fría. Su orden es la muerte para todos, solo mutantes controlados por cultos. Las ciudades desaparecerán, solo quedará una manada de monstruos. Brian resopló. Siempre fuiste débil, Vaira, siempre dudando. Por eso el consejo te rechazó. Apreté los dientes, las garras se clavaron en mis palmas. Si me voy con vosotros, la ciudad caerá. Si me niego, os llevaréis a Leah. Un escenario sin elección. Carter inclinó la cabeza. No, sí hay elección. Te ofrecemos el poder. A ti, no a los clanes, no a los cultos. A ti. Únete a mí. Termina el juego. Crea una nueva raza. Es estúpido negarlo. Ya eres casi uno de nosotros. Gruñí. Dentro de mí pulsaba la bestia. Su grito me ensordecía. La razón se resquebrajaba bajo la presión. Leah dio un paso adelante. Su voz sonó firme, a pesar del miedo. Jason, no dejes que te usen. Rompieron a tu hermano. Te romperán a ti también. Y luego los destruirán a todos. Carter me miró directamente al alma. O los rompes tú a ellos. Eres el alfa de la nueva era. No desperdicies tu fuerza, Jason. Es hora de elegir. En ese momento, las paredes temblaron. Tras las puertas, el estruendo de una batalla. El consejo de la manada había irrumpido. La purga había comenzado. Aullidos, disparos, gritos de mutantes. Brian me miró a los ojos. Sus pupilas brillaban con una amenaza bestial. No te dejarán escapar. El consejo te ve como una amenaza, igual que a Leah. O estás con nosotros, o eres un hombre muerto. El tiempo se detuvo. Sentía el corazón latiendo desbocado en mi pecho. La bestia en mi interior se agitaba. Los instintos desgarraban mi juicio, pero en mi conciencia flotaban fragmentos del pasado. Mi madre, los consejos de Vaira, el miedo de Leah, la sangre en las calles. Comprendí lo principal. Nadie me daría la libertad, pero la bestia tenía otra arma. El caos, la furia, el instinto. Exhalé, las garras se alargaron, la piel cubrió mis manos, los ojos se encendieron con un brillo ámbar. No os elijo a vosotros, siseé entre mis colmillos. Destruiré a todo el que se interponga entre la verdad y yo. Brian rugió y se lanzó primero. Chocamos, las paredes temblaron, el hormigón se agrietó, el golpe de garras se encontró con el biometal, los colmillos con la carne. Un torbellino de furia envolvió la sala. Carter desapareció en el humo. Vaira nos cubría, disparando a los mutantes. Leah se escondía detrás de equipos volcados. La batalla duró minutos, que parecieron una eternidad. Destrozamos todo a nuestro alrededor. La sangre corría a raudales, las paredes caían. Brian era fuerte, su mutación le daba velocidad y poder, pero yo era una bestia sin control. Pura furia, la sangre me golpeaba en las sienes, los músculos explotaban de fuerza.
Finalmente, lo inmovilicé en el suelo, con las garras en su garganta. «¡Acaba conmigo!», graznó. «O serás débil para siempre». Temblaba. La conciencia luchaba contra los instintos, pero esta vez mantuve el equilibrio. «No», dije. «Yo no soy tú». Lo dejé inconsciente de un golpe, dejándolo con vida. En ese momento irrumpieron las tropas del Consejo. Alfas, hombres lobo de élite, con armas y dientes. Vaira gritó: «Jason, es hora de irse. Nos matarán a todos». Agarré a Leah y nos lanzamos a los pasillos, con disparos, lucha y sangre a nuestras espaldas. Carter había desaparecido. Brian yacía inconsciente. El Consejo tomaba el edificio, pero yo sabía que el juego no había terminado. Querrían la sangre de Leah, querrían mi cabeza. Pero ahora conocía mi fuerza. Sabía que la bestia no era una maldición, sino un arma. Nos ocultamos en la clandestinidad. La ciudad muere. Hay mutantes en las calles. Las conspiraciones de los clanes se fortalecen. El Consejo gobierna con el miedo. Soy un cazador fuera del sistema. Leah es la llave que todos temen. Vaira es mi última amiga. La caza continúa, y la bestia en mi interior pugna por liberarse. Pasaron 3 días. La ciudad se había sumido en un auténtico infierno. Aquellos que aún no habían mutado se escondían en sótanos y en el metro. Las calles eran patrulladas por mutantes del culto. La manada estaba dividida. El Consejo intentaba mantener el poder, pero estaban perdiendo el control. Yo, Vaira y Leah estábamos huyendo. Nos escondíamos entre las ruinas del sector industrial, donde el humo ocultaba el cielo y las paredes estaban cubiertas de signos de resistencia. Estudiaba los archivos robados del culto. «La última fase», dijo Vaira, señalando la pantalla. «Van a activar el bloque Omega. El virus mutará a todos. Ya no habrá fronteras entre el hombre y la bestia. Solo monstruos». Leah temblaba, sus ojos brillaban. «Y yo soy su catalizador». Asentí en silencio. Todo este tiempo habían esperado el momento en que su sangre madurara. Leah no era solo una chica cualquiera, sino la portadora de un raro marcador genético. Una fusión de ADN humano puro, con restos de antiguos hombres lobo. El virus mutaría a todos, pero para acelerar el proceso y consolidarlo, la necesitaban a ella. Planeamos un asalto. Solo había una forma de detener la activación: destruir el servidor principal del culto, ubicado en la plataforma Terra Sector, un gigantesco complejo suspendido sobre la ciudad sobre soportes antigravitatorios. La seguridad allí era de élite: mutantes, biocyborgs, guardias del Consejo, ejércitos privados de corporaciones. Un suicidio, pero no había otro camino. Noche. Nos infiltramos en el ascensor de la plataforma. La ciudad ardía abajo. En el cielo, patrullas. En el suelo, mutantes. Vaira recargaba su rifle, sus ojos fríos. «Si nos detectan, no sobreviviremos». Miré a Leah. Sus manos temblaban, pero se mantenía bajo control. «Lo haremos. No dejaré que me usen». Apreté el puño. La bestia interior estaba lista para la batalla. La plataforma Terra Sector era como un mundo aparte. Salas blancas y estériles, laboratorios, tropas de élite. Aquí no había caos, solo orden y control. Carter nos recibió en un monitor. «Sois testarudos, pero es impresionante», gruñí. «Este es el fin de vuestro juego». Él sonrió. «Al contrario, solo estáis acelerando lo inevitable. Un fallo, una llave, una traidora. Sois el equipo perfecto, pero es demasiado tarde para cambiar nada». Cortamos la comunicación. La batalla comenzó. Nos abrimos paso a través de los pisos. Los guardias caían uno tras otro. Sangre, disparos, gritos. Desgarraba la carne. Mis garras se clavaban en los enemigos. Vaira disparaba con precisión. Leah hackeaba las puertas. Cuanto más alto, más dura era la resistencia. En el último nivel nos encontramos con Brian. Estaba vivo, aún más alterado, casi completamente una bestia, pero conservaba la razón. «No vas a ganar», graznó.
Sigues siendo parte de su plan. Me tensé. Sus garras brillaban, su cuerpo ardía con implantes de energía. Tú elegiste ser un juguete, respondí. Yo soy libre. Nos enfrentamos en combate. La lucha de bestia contra bestia. Rompíamos paredes, las garras dejaban marcas en el metal, los colmillos se hundían en la carne. Era fuerte, pero yo había aprendido de los errores pasados. Usé su furia, desvié sus golpes, corté tendones, rompí su armadura. Al final lo sujeté, la sangre goteaba en el suelo. Acaba conmigo, exhaló. Dudé, pero esta vez no repetiría el pasado. Lo golpeé con mis garras en el pecho, deteniendo su corazón. Limpio, sin tortura. Sus ojos se apagaron. Vaira cubría a Lía. Seguimos adelante. La sala del servidor, el centro del programa. Si lo destruíamos, la síntesis no se completaría. La ciudad tendría una oportunidad. Carter estaba allí, sonriendo. Habéis vencido a Brian, pero es tarde. El programa está en marcha. Miré los paneles. Un temporizador. 5 minutos hasta la activación total del virus. Carter continuó. ¿Creías que podías romper el sistema? Eres su producto. Siempre jugaste según nuestras reglas. Arrancaba cables, destruía módulos, pero el proceso no se detenía. Carter se rió. Te has convertido exactamente en quien debías ser. Una bestia, rota por dentro. Lía se acercó al terminal. Su sangre era, en efecto, la llave. Podía reescribir la orden si se sacrificaba. La miré. Sus ojos estaban llenos de determinación. No, dije, no dejaré que te lleven. Ella sonrió débilmente. O yo completo el ciclo, o todo desaparecerá. Le apreté las manos. Las sirenas rugían. 3 minutos. Si la dejaba podría detener el virus, pero el precio era su vida. El tiempo se agotaba. Me enfrentaba a una elección. La bestia interior aullaba. El hombre en mí se resistía. La ciudad estaba al borde del colapso. El temporizador avanzaba implacablemente. 2 minutos, minuto y medio. Lía me miraba directamente a los ojos. Apretó mi mano. Su palma temblaba, pero su voz era de hierro. Si no soy yo, no será nadie. Lo calcularon todo. Mi ADN es la única forma de hackear el núcleo del virus. Yo me encargo. Me quedé de pie, desgarrado por dentro. La bestia aullaba en mi interior, exigiendo no soltarla, protegerla a toda costa. Pero el hombre en mí comprendía. O elegía ahora, o millones morirían. Carter estaba a un lado, sonriendo con suficiencia. Su silueta temblaba como una proyección. Hermoso, ¿verdad? Autosacrificio, lágrimas, el último acto heroico. Demasiado cliché, pero siempre funciona. Le lancé una mirada llena de odio. ¿Tú planeaste todo esto? Asintió, sonriendo. Soy el arquitecto del caos. ¿Crees que esta es tu elección? Te equivocas. Todo sigue el guión. Apreté los puños. Las garras se clavaron en mis palmas. Los segundos se escapaban. Lía ya estaba junto al terminal. La sangre goteaba por su brazo. Conectaba una infusión al sistema. Me lancé hacia ella. Espera, encontraremos otra forma. Pero era tarde. Había activado el protocolo. El suelo vibró, las pantallas parpadearon. El programa del virus se reescribía. Carter se echó a reír. Todo va según el plan. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El sistema falló. Las pantallas destellaron. Los símbolos rojos fueron reemplazados por un flujo caótico de datos. El programa se desvió. El virus se salió de control. Agarré a Lía. Su cuerpo se debilitó. Sus ojos se pusieron en blanco. Carter frunció el ceño. Su voz tembló por primera vez. ¿Qué has hecho? Lía sonrió débilmente. La sangre goteaba en el suelo. No soy solo la llave. Soy un fallo. Igual que él. Lo entendí. Su sangre era inestable. Lo habían calculado todo, excepto una cosa. Ella no era un elemento puro. Era una mutación, un defecto del sistema. Su intervención no había desactivado el virus. Lo había distorsionado. La plataforma se estremeció.
El sistema se colapsaba, los laboratorios explotaban, en la ciudad estallaron nuevos brotes de mutaciones, pero el caos era impredecible. En lugar de un proceso controlado, comenzó un colapso biológico total. Carter gritó. Su proyección parpadeaba. «Lo has destruido todo. Sin orden, este mundo está muerto». Levanté a Lia. Estaba pálida, pero viva. «No», dije. «Sin vuestro orden, el mundo tiene una oportunidad». La plataforma crujía. Corrimos hacia la salida de evacuación. Vaira nos cubría, disparando a la seguridad. Una hora después, ya estábamos en tierra. Sobre la ciudad se cernía la sombra negra de la plataforma en ruinas. En el cielo, nubes de humo. En las calles, gente, mutantes, nuevos híbridos. Pero lo más importante es que ya no había un control centralizado. El virus se había escapado del poder del culto, del consejo, de las corporaciones. La ciudad se había convertido en una caótica colmena biomecánica. Peligrosa, pero libre. Nos refugiamos en un viejo distrito. Lia dormía. En su sangre ya no había una llave. Se había convertido en otra cosa. La transición se había completado. Ya no era humana, pero tampoco una bestia. No se sabía en qué se convertiría mañana. Vaira miraba las calles a través de la ventana. ¿Y ahora qué? Todo está roto. No hay consejo, no hay reglas. Monstruos por todas partes. La gente en pánico. La ciudad dividida. Miré mis manos, las garras cubiertas de cicatrices, la piel fusionándose con la carne humana. Sentía a la bestia dentro, pero ya no dominaba. Nos habíamos convertido en uno solo. Ahora empieza lo más difícil, dije. No hemos salvado la ciudad, pero le hemos dado la oportunidad de renacer. Sin el culto, sin el consejo, sin sus planes. Me levanté, mis ojos ardían como el ámbar. Es hora de cazar. Una verdadera caza de aquellos que todavía creen que gobiernan este mundo. La ciudad se sumió en una nueva era. Monstruos, mutantes, marginados, hombres lobo. Todos se mezclaron. Ya no había un lado luminoso u oscuro. Solo la lucha por la supervivencia. Me convertí en lo que ellos temían crear. Un fallo que sobrevivió al sistema. Un hombre lobo sin cadenas. Una bestia y un hombre en un solo ser. Y esto era solo el principio. Porque cuando el orden se derrumba, comienza la caza. Pasaron 2 semanas. La ciudad era irreconocible. El smog cubría el cielo. Las calles se llenaron de carroña. Las ruinas de los edificios se convirtieron en nidos de mutantes. Los viejos distritos se dividieron entre grupos. Antiguos humanos, híbridos, hombres lobo de pura sangre y aquellos que ya no podían considerarse racionales. El consejo había caído. El culto desapareció en el caos, pero su lugar lo ocuparon nuevos jugadores. Los que sobrevivieron, los que se adaptaron, los que estaban dispuestos a gobernar sobre las ruinas. Me convertí en una leyenda. Entre los supervivientes corrían rumores sobre el hombre lobo fallido que destruyó el sistema, sobre la chica llave que desbarató los planes de las corporaciones, sobre una manada de marginados. Pero yo sabía que todo acababa de empezar. Lia, Vaira y yo nos escondíamos en las afueras, en un viejo bloque industrial. Lia se estaba recuperando. Su sangre había cambiado. Se había convertido en un ser diferente. No del todo humana ni bestia, sino algo nuevo. Sus ojos brillaban con un suave ámbar. Su piel se cubría en algunas zonas con una sombra de pelaje de lobo, pero su mente permanecía clara. Vaira recopilaba información. Una nueva amenaza se cernía sobre la ciudad, una que había permanecido en la sombra mientras todos luchaban por el poder. Se hacen llamar los herederos, dijo Vaira por la noche, desplegando mapas y esquemas. Restos del culto, traidores del consejo, científicos de las corporaciones. Están construyendo una base fuera de las murallas de la ciudad. Un nuevo sistema, un nuevo virus, un nuevo plan. Asentí. Y si no los detenemos, todo se repetirá. Solo que peor, han aprendido de sus errores. Lia se acercó, su voz se había vuelto más firme. No dejaré que me usen de nuevo.
Si es necesario, los destruiré, aunque eso me mate. La miré, sintiendo cómo la bestia se desgarraba en mi interior, pero esta vez no era por miedo, sino por determinación. Nos pusimos en camino. Salir de la ciudad no era tarea fácil. Mutantes, nuevos clanes, trampas. Pero conocíamos las calles mejor que nadie. Días de viaje, peleas, incursiones, sangre. Y finalmente, más allá de la frontera. Allí, donde el páramo se convertía en una cúpula gigante que ocultaba el complejo de los herederos. La cúpula era un verdadero bastión de tecnología. Drones, torretas automáticas, patrullas híbridas. Pero teníamos un plan. Pyra se infiltró en el sistema. Lia usó los restos de su sangre para desactivar parte de la defensa. Yo y la bestia en mi interior nos convertimos en la cuchilla que atravesaba las murallas. Dentro, limpieza, laboratorios, pasillos de espejos, viejos rostros. Carter, ahora desfigurado, pero vivo. Con él, nuevos mutantes, híbridos de élite, científicos. Carter nos miró. Su voz era un graznido. ¿Creísteis que lo habíais roto todo? El caos es solo el combustible para el orden. Limpiasteis el terreno. Ahora nosotros construimos de nuevo. Mostré los dientes. Las garras se alargaron. No lo entiendes. No somos parte del sistema. Somos su fin. La batalla comenzó. Me abrí paso, desgarrando carne, rompiendo paredes. Lia desactivaba sistemas. Pyra disparaba con precisión y sin piedad. Carter activó una nueva ola del virus, pero el fallo de Lia y mi sangre nos habían hecho inmunes. Nos habíamos convertido en lo que ellos temían. El siguiente escalón. La batalla final. Truenos, sangre, chispas. Carter cayó. El complejo se derrumbaba. Corrimos hacia la salida. El suelo crujía bajo nuestros pies. Las paredes se desmoronaban. Los últimos pasos, y salimos al exterior. La cúpula explotó. El fuego iluminó el cielo. Estábamos de pie entre las cenizas. Lia me cogió la mano. Sus ojos brillaban. Pyra respiraba con dificultad, pero sonreía. La ciudad en el horizonte se derrumbaba, pero entre el caos nacía una nueva era. Miré el amanecer. No somos héroes, dije. Hemos sobrevivido. Esto es el principio. Lia asintió. Somos libres. Pyra sonrió. Y eso significa que la caza continúa. Mostré los dientes. La bestia en mi interior gruñía, pero ahora me obedecía. Hombre y bestia, un solo ser. Nos adentramos en la noche, dejando atrás una nueva historia, con un futuro incierto por delante. Pero nadie más nos diría quiénes debíamos ser.